continuación, pasamos a la sección de preguntas a cargo de nuestros panelistas, la doctora Sandra Llerena y el doctor Paul Presa. Por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería hacer primero un comentario. Me parece una muy magnífica primera sesión para este curso porque básicamente, pues, si no tenemos anatomía, no sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Yo quería hacer una pregunta, sobre todo aplicada ya a lo que estamos haciendo, ¿no? Que es tratar la fibrilación auricular. Visto pues que al final hay que hacerlo de modo personalizado, ¿ustedes creen que la complicación más temida de la fibrilación auricular, la fístula atriosofágica, va a ser factible evitarla al 100%? ¿Nunca más vamos a volver a tener un episodio de estos? Doctora, aquí quisiera que le responda, por favor, de nuestro distinguido seleccionador en aras del tiempo. Quizás al doctor Fermín García, que fue el que, habló un poco más de la personalización con el eco intracardíaco. Si no, adelante. Cabrera. Bueno, ciertamente con el eco intracardíaco dentro de la aurícula izquierda, usted puede definir exactamente la localización del esófago y para mí la estrategia más importante para prevenir es no aplicar encima del esófago. Y esa es la estrategia que va a ser más segura, pero el problema es que hay que hacer la ablación de tal forma que yo creo que a mí lo que más me impresiona es que las compañías, por ejemplo, tienen unas recomendaciones específicas para la pared posterior y un número general. Pero cuando uno ve en eco, por ejemplo, la localización de esa pared posterior y la localización del esófago y tiene 1 milímetro, de repente la recomendación estándar no es. Entonces, desde mi punto de vista, lo que yo hago es seguir las recomendaciones básicas, monitoreo esofágico. Nosotros no hacemos deviación como hacen en otros centros, lo cual también sería interesante ver cómo se ve con el eco intracardíaco para saber si en realidad se está moviendo lo suficiente desde el sitio donde uno quiere hacer ablación. Y a la final del día es diseñar un plan de ablación basado en el grosor del tejido para cada paciente en particular en ese momento. De tal forma que si usted ve que el tejido es 0.2 milímetros, con una lesión de 10 segundos probablemente ya usted tiene suficiente para estar transmural en esa zona, sobre todo si el esófago está cerca. Y de esa forma nosotros no hemos tenido problemas con el esófago. Pero básicamente sí, estoy de acuerdo. Y es importante saber dónde está y saber las características del tejido entre la aurícula, esas características del tejido que describió el doctor Cabrera, que es el grosor de la pared posterior, la localización del seno transverso o del seno posterior, perdón, y la distancia al esófago. Doctor Cabrera, por favor, un comentario. Sí, yo creo, mi opinión es que mientras el esófago esté ahí, siempre vamos a tener el riesgo de una injuria del esófago. Esa es mi opinión. Y realmente yo creo que tenemos todavía que aprender por qué la erosión, que es relativamente frecuente en el esófago, las lesiones erosivas, por qué unas evolucionan y otras no evolucionan a una úlcera o a una úlcera más profunda, ¿no? Yo creo que todavía queda por reconocer. Creo que los electrofisiólogos tenemos que aprender la anatomía del esófago. Fíjate lo que digo, no solamente la anatomía de la pared posterior o lo que hay entre la pared posterior de la aurícula izquierda y el esófago, que es ese tejido fibroso que puede contener arterias periesofágicas, sino cómo son esas dos fibras que son de diferente orientación en la pared anterior del esófago y que tienen sus propias arterias, su propio plexo esofágico. Yo creo que calentamos el esófago de una manera relativamente frecuente, erosionamos el esófago en un 15 o en un 20% de nuestros pacientes cuando hay personas que analizan de forma repetitiva la endoscopia a las 24 o 48 horas. Creo que necesitamos aprender todavía la fisiopatología de la evolución de la erosión a la úlcera.
Claro, hemos aprendido mucho con técnicas, con relaciones anatómicas y sabemos evitarlo. Evidentemente ya no es la época de las primeras fístulas que nos encontramos, ¿no? Ha cambiado mucho, pasa lo mismo como con las venas pulmonares. Aprendemos, pero el esófago está ahí, cuidado, ¿eh? O sea, cuando menos aparece, ataca. Es un dragón, ¿eh? Yo quisiera adicionar algo, Ricardo, y es lo siguiente. Lo primero es entender que solo hacer venas pulmonares no te protege de una fístula, porque de hecho en el 70% de los casos reportados de fístulas, lo único que se hizo fue aislamiento de venas, ni siquiera se tocó la pared posterior entre las mismas, y eso es porque su disposición muchas veces es oblicua, etc. Es decir, toda la pared posterior, en principio, debe ser considerada como si todo el esófago estuviera presente en cualquiera de sus segmentos si no lo estás delineando bien. El segundo punto es que es prácticamente imposible aislar venas pulmonares y mucho más aislar venas y pared posterior sin estar al frente del esófago en algún momento si no estás utilizando técnicas de retracción esofágica. El punto acá es cómo reconocer dónde está, ¿no es cierto? Entonces, pues ya mostró Fermín imágenes de ecografía que pueden ayudar. Yo particularmente creo que para poderlo hacer tiene necesariamente que avanzar el eco a la aurícula izquierda. Desde la aurícula derecha va a ser muy difícil poderlo visualizar y aún así a veces es difícil. Otra opción es visualizarlo con bario. A algunos no les gusta porque para el anestesiólogo se vuelve como en una intubación, como si estuviera una especie de estómago lleno. Yo particularmente siempre uso bario y no he tenido pues por ahora ningún problema. Y utilizamos retracción esofágica. Nosotros usamos un retractor de nitinol. Debemos llevar más o menos unos 400 casos. Hasta la fecha pues no hemos tenido mayores eventualidades y puedo decir que la retracción en general es suficiente. Obviamente la retracción tiene uno que verificarla porque hay esófagos que simplemente se estiran y no necesariamente se corren. Entonces puedes tener una falsa sensación de seguridad y terminas haciendo lesión. Entonces nosotros retraemos y utilizamos bario para verificar la cantidad de retracción. Ahora, ¿qué hemos aprendido nosotros basado en todo este tema? Integrar fibras, grosor de pared, los endpoints sugeridos o índices de ablación sugeridos por la industria, es que es tan variable el grosor de pared dentro del mismo paciente, incluso, por ejemplo, en la pared posterior, yendo de la vena pulmonar inferior hacia el techo de la superior izquierda, por ejemplo, que no tiene sentido, como lo mencionó Fermín, aplicar con el mismo ablation index para toda la extensión de la pared posterior. Evidentemente, en unas zonas vas a estar sobrepasado casi siempre y en otras te vas a quedar corto. ¿Dónde cae siempre uno queda sobrepasado? A nivel del antro de la vena pulmonar inferior izquierda. Hemos investigado diferentes métodos para saber cuánto necesito aplicar. Porque si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está la clave de todo? Es que nosotros por algún método deberíamos saber cuánta energía administrar de acuerdo al grosor local de pared, a la variación que el paciente tenga. Y ahí está el problema. No tenemos métodos que realmente nos lo digan, el eco se acerca un poco, el CT no está disponible para todo el mundo, el software, etcétera. Nosotros estamos investigando a ver si lo podemos predecir ese grosor mediante análisis de voltaje unipolar. En fin, pero lo cierto es que cuando utilizas otros medios, por ejemplo, cambios en el unipolar local, de negativo se vuelva positivo, que supuestamente predice transmuralidad, pérdida de la captura local. Cuando haces eso, te das cuenta que con índices de ablación, pero mucho menores de lo que está propuesto como estándar, logras el efecto. Y en otros lados, te pasas, pero de lejos del índice propuesto y ni siquiera has hecho una lesión transmural y tienes gaps. Entonces, fíjense que ahí está la clave del asunto y ojalá pues podamos llegar a entender cómo medir grosor local de pared y cómo saber que fui suficientemente transmural. Ese sería el mundo ideal para todos. Entonces, con eso, pues, quiero decirles además que, digamos, todo método de protección del esófago, especialmente desde mi experiencia, que nos lleva a retraerlo, es lo que nos protegerá de complicaciones, pero logrando mejores resultados. Los gaps, los resultados inconsistentes, por ejemplo, del efecto benéfico de la pared posterior en pacientes persistentes no se demuestra. ¿Por qué? Porque no hacemos buen aislamiento transmural de la pared posterior por estas limitantes. Entonces, todo lo que lo solucione
pues será bienvenido para mejorarlos. Gracias, Paul, por favor, en aras del tiempo. Sí, rápidamente, primero agradecerles por estar aquí. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Cardiología y a todos los doctores que ya los conozco de muchas ponencias. Cada vez que escucho al doctor Luis Carlos Sáenz, al doctor Cabrera, al doctor Jiménez. Y al doctor Fermín García también cada vez me convenzo más de usar ICE, pero llego acá y veo lo que cuesta y tengo que quitarlo de mi... Una pregunta, ahora que, por ejemplo, cosas tan sencillas como el Flutter, uno ya más hace mapeo 3D porque se ahorra mucho en fluoroscopía, en tiempo. ¿Debería usarse en un Flutter típico siempre el ICE? Y eso es como una pregunta, y luego, luego hay unas preguntas del público, pero quisiera escuchar su opinión. Para el doctor, adelante, Fermín. ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Y bueno, si me estás preguntando a mí, donde la respuesta para mí es sí, ¿no? Porque yo prefiero usar ICE y un catéter que no usar mapeo tridimensional, porque no le veo ninguna. Si tengo que seleccionar una herramienta, yo seleccionaría un catéter de ablación y ICE, porque coloco el ICE, veo la anatomía y en 2 minutos dirijo directamente con los ojos la lesión, ¿no? ¿Es necesario? Pues no, porque por años aprendimos a hacer CTI efectivamente sin ICE y en Europa se hace sin ICE. Entonces, no es que sea necesario o no sea necesario, es cuestión para mí de efectividad, sencillamente porque va a haber el caso que después que haces un paso no tienes bloqueo y ahí vas a empezar a struggle y a struggle y a struggle. Y yo no sé cuál será el porcentaje de esos casos hoy en día, pero te digo que con intracardiac eco eso ya no existe. No existe caso con intracardiac eco que nunca salga del laboratorio sin bloqueo. Yo me atrevo a decirle a un paciente que el bloqueo es 100%, porque siempre, cuando hay problemas para tener bloqueo, es un challenge anatómico. Y la única forma de verlo es con eco intracardiaco. Gracias, Fermín. Yo creo que estamos esperando ya en el próximo bloque agradecer a el Consejo de Electrofisiología de la Sociedad Peruana de Cardiología, al doctor Eber Torrejón, al doctor Richard Soto, quien es nuestro delegado ante el ARS, a la doctora Karina Hardy, y a nuestros distinguidos panelistas, la doctora Sandra Llerena y el doctor Paul Presa. Agradecer también al doctor Alejandro Jiménez Restrepo, electrofisiólogo del Grupo Asociado de Florida, profesor asociado de Medicina de la Universidad de Maryland. Al doctor José Ángel Cabrera, jefe de cardiología, electrofisiólogo del Hospital Universitario Quirón, Salud de Madrid. A la doctora Zoila, de nuestro hospital más cardíaca, al doctor Luis Carlos Sáenz, quien es jefe de laboratorio de la Fundación Cardioinfantil del Centro Internacional de Arritmias Bogotá, y a nuestro directo y querido